En fin, bueno, por otra parte, de igual manera quisiera agradecer la deferencia de haberme hecho partícipe de esta presentación, tanto al autor de la obra, que bueno, es un lujo que lo tengamos aquí y que haya aceptado que se hiciera una edición de libro en México. Creo que eso era algo que tenía que resolverse tarde o temprano, ¿no? No puede ser que se haya publicado en Colombia y nosotros acá no tengamos esa obra, no podamos disponer de ella, ¿no? Y pues bueno, desde luego al maestro Carlos Reta por este esfuerzo que ha hecho para la publicación de la obra, no nada más de ella, sino también de otros trabajos muy importantes que, dicho sea de paso, el doctor Omar Guerrero comenta precisamente en la nueva presentación de esta edición, que efectivamente entre la edición anterior y esta pues hay un progreso muy importante en los desarrollos del campo de la administración pública, y pues bueno, eso no podemos dejarlo de lado. Y desde luego, entre las muchas cosas que han surgido, pues ha sido también la publicación de la obra de Hermógenes Pérez de Arce, que también el INAH ha publicado el texto titulado El administrador público de 1884. Entonces, creo que ha sido un muy importante trabajo que está haciendo el INAH junto a muchos proyectos que todavía vamos a seguir comprometiendo a don Carlos Reta a que siga apoyando editorialmente. Bueno, y desde luego también el agradecimiento al director de la escuela, que desde luego está plenamente involucrado en todos estos trabajos. Bueno, voy a regresar un poquito porque creo que es importante volver a resituar el lugar de esta obra, ¿no? Ya se ha mencionado, no voy a repetir, solamente a comentar cosas pequeñas sobre la importancia de la elaboración de textos para el aprendizaje de los servidores públicos. Bueno, pues esto data de muchísimo tiempo atrás. Es tan largo como el propio surgimiento de la administración pública, que si bien no se denominó como la conocemos ahora, sino que pudo haber tenido diferentes nombres, como administración imperial, real, monárquica, entre otras, ¿no? Pero que bueno, por ejemplo, ya en el siglo XVII, hasta el advenimiento de la Revolución Francesa, pues ya la llegamos a conocer como policía, que ya se comentó, y bueno, de 1808, bueno, la palabra ya se utilizaba antes de que Bonan como tal nos señalara cuáles son los principios de la administración pública, ¿no? Pero es muy importante en el fondo visualizar, perdón, ya no puse el tiempo por empezar, pero sí, desde luego es muy importante volvernos a situar, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante tener libros de administración pública, ¿no? Y ahí podemos mencionar también otra parte, que es el Artasastra de Cautilia del siglo IV, ¿no? Yo creo que, no sé si hayan escuchado ustedes sobre el Artasastra, pero es un texto de gobierno y administración pues muy antiguo, ¿no? Que sin duda tenía todo ese conocimiento necesario para llevar a cabo todos los asuntos de gobierno y administración en el Imperio Maurya. Y pues bueno, basta revisar el libro de Edgar Norman Gladden, ¿no? Que tratando la administración desde los orígenes de la sociedad, pues bueno, todo ello nos lleva a visualizar. Traje algunos ejemplos, muy rápidamente se los comento, del libro de Albert Lepavsky, que es un trabajo donde se recopilan una gran cantidad de trabajos sobre administración, donde, dicho sea de paso, de pronto también se mete un poquito en la privada, pero la verdad es que es una obra que vale mucho la pena conocerla en términos de guiarnos quiénes son los autores. Entonces, bueno, Lepavsky refiere que en el siglo 1300 a.C., los papiros Salier y Anastasi sobre instrucciones, advertencias y consejos a los estudiantes, lo mismo que al Papyrus Harris sobre el reinado de Ramsés III, donde se habla de que, por ejemplo, se hicieron decretos de administración que se adiestró a diferentes, pues, algo cercano a los administradores, ¿no? Cobradores de impuestos, marineros, vigilantes, protectores de la corte, es decir, ya había por ahí muchas cuestiones relativas a la preocupación, porque es referente a la importancia, a lo necesario que es tener gente preparada para realizar las tareas administrativas. Entonces, bueno, menciono todos estos datos
creo que es importante, como les decía hace un rato, contextualizar al autor y a la obra, ¿no? El autor, pues bueno, no necesita presentación. Quien ha leído algo sobre administración pública, pues necesariamente se lo ha encontrado como referencia o ha tenido que leer la obra, ¿no? Y pues bueno, todos los antecedentes que ya mencioné hace un momento, pues de una u otra manera están ya contemplados en los textos que él ha elaborado, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo importante de todo esto? Bueno, que creo que este texto que se nos presenta hoy es efectivamente, como ya se ha señalado, es un trabajo sintético de una destilación de conocimiento muy importante que efectivamente el autor ha desarrollado, ¿no? En su más de… bueno, mejor no me comprometo a decir cuántos libros, pues son más de 20. Y pues bueno, todo ello, al tener que hacer un libro, porque pareciera que es un libro sobre principios y podría ser un libro básico, pues sí, no, porque en realidad es un libro que nos ayuda a entender la complejidad. Es un libro que también es una especie de mapa para ir en las diferentes direcciones a las que nos lleva las diferentes áreas de conocimiento administrativo, ¿no? Desde cómo funcionan las secretarías, desde la formación de funcionarios, que por ejemplo en el libro El funcionario, el diplomático y el juez, bueno, pues ese texto es introductorio en términos de que nos da las bases, pero es muy importante porque nos lleva a poder llegar a un campo de conocimiento más complejo, sobre todo para quienes no han tenido nunca contacto con la administración pública. Entonces, bueno, sin duda el libro que tenemos hoy presentando continúa con esta tradición de textos elaborados para formar a servidores públicos, porque, pues bueno, creo que algo muy importante y muy central radica en los conceptos que ya ha mencionado el maestro Iván Lazcano, sobre todo de Bonan, respecto a cuál es la aspiración de la administración pública, digamos, visualizándola como buena administración pública, ¿no? Que no es otra cosa más que tener sociedades funcionando de manera armoniosa, ¿no? En las cuales, pues bueno, efectivamente la administración es capaz de tener a todo ese personal que es capaz de proporcionar servicios de manera eficiente, de dar seguridad, educación, salud, y pues bueno, todas estas… facilitar a la sociedad el que haya orden, el que haya forma de trabajar, porque si tenemos una sociedad que puede trabajar, pues tenemos una sociedad que puede pagar impuestos. Entonces, todo esto es un ciclo armonioso que es una fórmula simple, pero que se vuelve muy compleja cuando la política, en esta idea que también nos comenta el doctor Omar Guerrero, que dicho sea de paso, trata la dicotomía política-administración, ¿no? Que se sigue por ahí mencionando en algunos círculos todavía, aunque en realidad creo que ya eso es algo que también se ha superado, ¿no? No hay dicotomía política-administración en términos de que, desde luego, la administración es una ciencia política y tiene que lidiar con todos los asuntos polémicos, ¿no? Pero no debería ser política en el sentido de que se utilice, por ejemplo, para ganar elecciones o que se utilice como sistema de botín, ¿no? En ese sentido no, pero desafortunadamente es uno de los aspectos que más ha dificultado el poder tener una administración racional, una administración sólida, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que esta parte de la dicotomía política-administración ayuda a los jóvenes mucho a poder entender esta parte. Bueno, desde mi perspectiva, este texto es un documento muy sintético, versátil y práctico para resolver rápidamente dudas sobre conocimiento especializado y obtener, desde luego, orientación sobre otras obras de los mismos temas que permitan profundizar sobre algún punto tratado en la obra. Bueno, pues es que pueden acercarse a la bibliografía de aquí, pero la bibliografía de aquí los va a llevar a otros textos, y asimismo, si ustedes empiezan con este libro y empiezan a leer otro de administración pública, pues pueden ir profundizando mucho más, ¿no? Que creo que les decía por ello que ahí hay alguna especie de mapa, ¿no? Otra cosa importante es que además hay un alto sentido pedagógico en el libro. Eso, bueno, no lo menciono yo, desde luego el crédito lo tiene Hernando Roa, que es alguna de las cosas que refiere cuando hace la presentación de la edición colombiana. Entonces, pues bueno,
no voy a hablarles con mucho detalle sobre todos los puntos de la obra, porque creo que lo importante es generar en ustedes la inquietud de que lo lean, ¿no? Hay que más bien preguntarnos, ¿no? Queremos saber qué podemos entender como administración pública, qué podemos entender como policy, como politics, toda esta confusión que se generó alrededor de políticas públicas o de política, todas esas traducciones que se han hecho a nuestro idioma, de formas de visualizar algunos otros fenómenos o un fenómeno que nosotros no entendemos en una cultura como la nuestra, ¿no? Como es la parte gerencial en los Estados Unidos y lo que puede significar para nosotros, que es muy diferente. Entonces, creo que este libro ayuda muchísimo a tratar todos estos aspectos. Entonces, bueno, voy a tratar solamente 3 lecciones de manera general, sobre todo complementando la información que ya les proporcionó el maestro Lascano y desde luego todo este panorama muy amplio que ya dio el maestro Carlos Reta. La cuarta lección, que es la titulada Tipología de las Administraciones del Estado, bueno, allí van a poder encontrar información, explicaciones de por qué se presenta la diversificación administrativa, o bien a qué obedece el que existan las llamadas administraciones especiales, como la administración de lo exterior, la administración económica, la militar o bien la administración de justicia. Esta parte, pues bueno, es muy significativa porque nos plantea de manera muy sintética la parte histórica de cómo surge esta diferenciación e incluso nos lleva a algunos datos de cómo se empezaron a establecer las primeras secretarías de Estado, lo cual, pues bueno, evidentemente tenemos una diferenciación mucho más amplia hoy día, ¿no? Si pensamos en que originalmente solamente existían 5 secretarías, y hoy día pues se han o diversificado o separado o especializado el trabajo de la administración, y eso se refleja desde luego en atender a esa necesidad. El asunto de la administración de justicia, que bueno, en este caso, pues desde luego no puedo evitar referirlo, ¿no? El doctor Margrero tiene un libro que se llama La Secretaría de Justicia y el Estado de Derecho en México, ¿no? Que nos plantea una explicación muy interesante respecto a la Secretaría de Justicia, que en México no existe hoy día, pero que existió en algún momento y que en casi todos los países en el mundo existe alguna secretaría o subsecretaría, bueno, la mayoría denominados más bien ministerios, ¿no? Y es algo muy interesante porque nos lleva a explicarnos otro tipo de cuestiones, de problemas administrativos que tenemos en nuestro país. Bueno, del capítulo 5, aunque ya se mencionó, no puedo evitar siempre volver a esta parte porque sin duda el que tengamos conciencia acerca de la necesidad de la preparación de un servidor público es una condición central para lograr que se empiece a visualizar el real papel y la labor del administrador público. ¿Cómo entra un servidor público a la administración pública en México? Pues nada más, ¿no? Con una llamada telefónica o con una invitación personal, pero no hay otro requisito más que medie en la mayoría, salvo, bueno, algunos intentos del servicio profesional de carrera que se han llevado a cabo, pero que en realidad fue lo mínimo y que en realidad estuvo más mal planteado de origen, ¿no? Porque era un servicio un servicio profesional donde lo que se ponderaba eran las habilidades gerenciales de aquellos que iban o que pretendían incorporarse al servicio público. Entonces, ya les comentó el maestro Lascano cuánto tiempo en Alemania tardaban en prepararse un servidor público. Lo que no les comentó es que después de todo eso entraban al primer escaño de la escala administrativa. No crean que con eso iban a llegar a directores generales o a un puesto importante, no, apenas iban a entrar. Entonces, es evidente que hay una brecha muy grande que nos separa de los países que tienen instituciones más sólidas en este sentido. Y pues de ahí que, por ejemplo, Samuel Huntington señale que hay más parecido entre una dictadura y una democracia con instituciones sólidas que entre 2 democracias, una desarrollada y una en desarrollo, ¿no? Entonces, todo ello creo que es
muy importante de aprenderlo en estos textos para que los jóvenes vayan teniendo una idea diferente de la responsabilidad y de lo que implica ser un servidor público, ¿no? No que se acepte con irresponsabilidad de no tener ningún conocimiento de la tarea administrativa, el llegar a un puesto donde no se afecta la vida de una persona o de un grupo de personas, sino de una gran cantidad de grupos sociales. Entonces, creo, desde mi perspectiva, que en este sentido de la falta de toda esa preparación, pues podríamos tener una pequeña, bueno, no una pequeña, un punto importante que podríamos agregar a otros adicionales para formar a los servidores públicos, ¿no? Que al menos los que ya están o los que van a entrar o los que se incorporen, pues al menos que se sepan de memoria el libro, ¿no? Creo que eso sí, en eso coincidiría muchísimo con lo que acaba de hablar el maestro Reta y el maestro Lascano, en el sentido de que, pues bueno, los principios tienen que conocerlos, ¿no? Y ya de ahí, pues bueno, es una excelente plataforma desde mi perspectiva para ya entrar a un conocimiento más profundo, pero reitero, sin que se entienda que este conocimiento es simple, no, hay un desglose muy interesante para lograr proporcionar bases adecuadas, muy bien planteadas de manera pedagógica y metodológica. Entonces, bueno, el asunto de, y en la lección sexta, pues bueno, una parte muy importante es darnos cuenta cuál es la importancia de la carrera en Ciencias Políticas y Administración Pública. Bueno, en ese capítulo se plantean muchos antecedentes, tanto a nivel internacional como mexicano y también latinoamericano. Entonces, pues bueno, ahí podemos rastrear qué pasó en México, qué pasó en Colombia con la ESAP, o en Chile o en Argentina, ¿no? Que nos dan datos muy importantes para entender qué ha pasado, ¿no? Y bueno, todo esto vinculado a muchos de los progresos que se han hecho últimamente con la publicación de libros clásicos, ¿no? Ya sea de Chile o ya sea de Colombia, por ejemplo, ¿no? Desde cuándo la ciencia se ha estado desarrollando allá, pues de mucho tiempo atrás, ¿no? Qué increíble que no hayamos logrado tener esa continuidad dentro del cultivo del conocimiento, pero creo que una de las grandes cosas que sin duda habría que reconocerle al doctor Omar Guerrero es toda esta labor que ha hecho alrededor de estos años en su trabajo de investigación, porque sin duda hoy día podemos hacer muchísimas más cosas sin tener que volver a partir de cero, ¿no? La verdad es que tenemos ya ahí todo para empezar a hacer otro tipo de trabajos que bueno, nunca van a ser como los suyos, ni van a tener el mérito de los suyos, pero bueno, por ahí hay muchos campos de trabajo que se pueden seguir realizando. Bueno, en el capítulo 7 finalmente, pues bueno, ya les hablaron un poquito, se trata del asunto de la participación, que desde luego es un tema, pareciera novedoso, la forma de participación ha cambiado, es el punto importante, y pues bueno, el asunto de las ONGs y la diferencia entre administración pública y administración privada, que como ya se mencionó hace rato, fundamentalmente obedece a intereses generales e intereses particulares, aunque eso desde luego también ya ha sido tratado con mayor profundidad, pero en este caso se nos brinda esencialmente la diferencia en la participación clásica, digamos, siglos XIX y XX, y bueno, ¿qué pasa con la nueva participación? Y pues bueno, como reflexiones finales, lo que les comentaría es que sin duda tiene que ser un texto de cabecera de todos los administradores. Efectivamente nos brinda principios esenciales para entender qué es la administración pública, cuáles son sus deberes y facultades, de dónde viene, cómo funciona, cómo son y cómo se diferencian sus actividades, quién es el servidor público, cuál es la diferencia entre carrera en administración pública y carrera administrativa, pero además porque efectivamente constituye una plataforma ideal para continuar la comprensión de otros textos de administración pública que presentan una densidad alta y requieren para su comprensión el conocimiento de ideas y conceptos que efectivamente están muy bien planteados en este texto, Principios de Administración Pública. Entonces, pues bueno, yo los exhorto por ello a la lectura de este importante libro que ha preparado para todos nosotros
el profesor investigador, el doctor Omar Guerrero. Muchas gracias por su atención.